Considere los prototipos de las funciones siguientes en lenguaje C. Leer números, recibe 2 punteros. Validar rango, recibe 2 enteros. Captura vector enteros, recibe un vector y 2 enteros. Muestra valores, recibe un vector y el tamaño. Dice donde leer números, lee por teclado y devuelve por referencia 2 números enteros positivos. Mientras no se tecleen 2 números positivos, el programa repite la petición por teclado. Validar rango, recibe 2 enteros y comprueba que cumplen la condición C1 que se indica aquí, que es que m y n son 2 números pares donde m es menor que n, bla, bla, bla. Captura vector enteros, almacena en el vector v todos los valores entre m y n que cumplan la condición C2, que es la que se indica aquí. Y hace return del número de posiciones del vector que se han ocupado en TAM, ¿vale? El número de posiciones, el captura vector enteros. Devuelve por la izquierda, ¿de acuerdo? Y muestra valores, imprime en pantalla siguiendo el formato F1 todos los tamaños, todos los valores del vector. F1 se muestra un número en la primera fila, 2 números en la segunda, 3 en la tercera y así sucesivamente. Vale, vamos a empezar entonces con la implementación. Lo primero, vamos a empezar implementando una función leer números que funcione según lo que se nos está indicando, ¿vale? Es una función que recibe 2 punteros a enteros, ¿vale? Dos punteros a enteros. Este podría ser el prototipo, pero podemos pasar a implementarla directamente, ¿vale? Entonces, primero tenemos que hacer un printf para decir teclea el primer número, ¿de acuerdo? Y hacemos un scanf donde decimos que es un entero y ahora decimos dónde queremos guardar el valor tecleado. Fijaros que no pongo el ampersand. ¿Por qué? Porque A es la dirección de memoria. Scanf está esperando una dirección de memoria y yo le estoy dando la dirección de memoria. Teclea el segundo número y aquí B. Si hubiéramos manejado una variable auxiliar para la recolección del dato y aquí hubiéramos dicho que la queremos guardar en nuestra variable auxiliar, luego yo diría que asterisco A es AUX. ¿De acuerdo? Dejamos estas dos versiones para que tengamos claro que es lo mismo, pero que lo podemos hacer de las dos formas. Bien manejamos una variable entera y hacemos el scanf con su ampersand, porque scanf está esperando la dirección de memoria, y posteriormente guardamos en el contenido de la dirección de memoria apuntado por A, guardamos un valor entero, ¿vale? O bien directamente escribimos en la dirección de memoria que hemos recibido como parámetro en la función. ¿Alguna duda con esto? Bien, entonces, si yo tengo aquí declaradas dos variables x e y, yo puedo llamar a leer números pasándole ampersand x y pasándole ampersand y. ¿Por qué paso ampersand x y ampersand y? Porque estoy pasando las direcciones de memoria donde quiero que leer números escriba, ¿vale? Al leer números le estoy pasando también direcciones de memoria. Daros cuenta que una cosa es declarar que estoy pasando direcciones, que estoy recibiendo direcciones de memoria, que se hace así, y otra cosa es, dadas dos variables enteras, extraer de ellas las direcciones de memoria y pasárselas por parámetro a la función. ¿Veis? Son cosas totalmente... O sea, es lo mismo, pero desde el punto de vista sintáctico no es lo mismo. Declarar que espero un puntero a pasar el puntero, ¿vale? Si x e y hubieran sido punteros, directamente las hubiéramos pasado como están, ¿vale? Bueno, vamos a probar primero que nos ha funcionado, que nos funciona bien esta función, ¿no? El primero leído, tanto por ciento de, que es x, y el segundo leído, tanto por ciento de, es y. ¿Vale? Vamos a ejecutar
este programa y vemos qué tal va. Teclea el primer número, estamos acá en este scanf, 12, teclea el segundo número, 78, he leído 12 y 78. ¿Nos damos cuenta? Aquí no hay ningún return y sin embargo esta main ha recopilado de leer números 2 valores. ¿Entendido? ¿Alguna duda con esto? ¿Con esta primera versión del problema? ¿Alguna cuestión que queráis comentar? Vale, retornemos al enunciado. Dice que debe haber una función que se llame validar rango que comprueba que se cumple la condición C1, que es esta que está aquí, y recibe dos enteros, ¿de acuerdo? Vale, entonces necesito la función validar rango que recibe 2 enteros. Fijaros cómo puedo llamarle A y B. No tienen nada que ver con el A y B de aquí. Cada función maneja sus propias variables locales y su propio espacio de nombres. Con lo que colisionaría es si tuviéramos variables globales definidas fuera de las funciones. Ahí sí que tendríamos un problema, pero como no usamos variables globales y todas las variables son locales, entonces el espacio de nombres, cada función maneja su propio rango de nombrado. Vale, dice M y N son números pares donde M es menor que N, ¿vale? O sea, tienen que ser pares, ¿no? O sea, la condición, vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a poner aquí la condición, el comportamiento de la función. Si se cumple, devuelve 1. Si no se cumple, devuelve 0. Claro, tengo que aclararme, ¿no? Entonces digo, bueno, M y N dice que fueran pares. Bueno, en este caso A y B. Si A tanto por ciento 2 es 0 y además B tanto por ciento 2 es 0, o sea, ya hemos que A y B sean pares. El enunciado dice además que el primer argumento sea menor que el segundo. Vale. El primer argumento es A sea menor que B. Y además dice que la diferencia entre el segundo y el primero es mayor que 100.000 y ambos son múltiplos de 3. Vale, es decir, B menos A es mayor que 100.000 y además ambos son múltiplos de 3. ¿Cómo hacemos que sea múltiplo de 3? Si el resto de la división entera por 3 es 0 y además el resto de la división entera con 3 del segundo argumento es 0. Esto es la condición C1. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con esta condición? Nos damos cuenta que yo puedo decir que A tanto por ciento 2 sea 0 o buscar lo negado. ¿Vale? Podemos buscar lo negado porque es justo lo contrario. ¿Vale? Queda más escueto. Devolvemos un 1 y si no, devolvemos un 0. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer nuestras pruebas. Llamamos a validar rango. Validar rango y le voy a pasar el número X y le paso el número Y. Vale, validar rango devuelve un 1 si se cumple. Quiere decir que este if se va a hacer cierto cuando lo cumpla. Entonces podemos poner el mensaje, lo cumplen. O mejor dicho, cumplen C1. Cumplen C1. Y si no, pues no cumplen C1. No lo cumplen. No cumplen C1.
¿Alguna duda? ¿Podría explicar de nuevo lo que has hecho en el if? Sí. Las condiciones eran que fuera par. Entonces, para que sea par es que A tanto por ciento 2 sea 0. El resto de la división entera. Por 2. En lugar de decir que A tanto por ciento 2 sea 0, como lo que busco es un 0, la negación del 0 es cierto. Entonces esto equivale a... O sea, podemos dejar uno así puesto de la otra manera para que os acordéis, pero es lo mismo. A par, B par, A menor que B, la diferencia mayor que 10.000, que 100.000, A múltiplo de 3, B múltiplo de 3. Y este también podemos dejarlo así en la otra versión para que veáis que es lo mismo. ¿He respondido a la pregunta? Sí, sí, gracias. De nada. Vale, a ver, algunas máquinas pensantes. Necesitamos que sean múltiplos de 2 y de 3, ambos. Es decir, por ejemplo, múltiplos de 6. Además, que el primero sea más pequeño que el segundo y que la diferencia sea 100.000. Pues se me ocurre, por ejemplo, 6 y 60.000. y algo más, ¿no? Y 600.000. ¿No? ¿En qué me he equivocado? Múltiplos de 2 y de 3, pares. Es que no lo cumplen los valores que he puesto. Yo lo estoy implementando al mismo tiempo y me duda. sale que sí lo cumple con esos valores. ¿Ah, sí? Pero yo no he puesto en el if, lo he dejado como lo he puesto al principio, sin las negaciones esas, sin las exclamaciones. Sí, pero no debe... Es exactamente lo mismo. Vamos, no creo que me esté haciendo la pirula por prioridad de operadores. A ver. Ah, pues sí. Entonces ahí tenía un problema de prioridad de operadores. ¿Vale? El problema es que no he caído en la cuestión, es que tenía que haberlo hecho así. De esta forma. Porque este operador tiene prioridad sobre este. Entonces primero niega la A y luego le hace el tanto por ciento 2. ¿Vale? O sea que tenemos que llevar cuidado, que hasta al más guapo le puede pasar. ¿Vale? Bien, ya lo hemos validado. ¿Veis? Ahora vamos a validar el caso contrario. Por ejemplo, pues justo vamos a ponerlo al revés. No cumplen, ¿vale? La diferencia no se cumple. Bien, ¿alguna duda con el funcionamiento de las dos funciones que tenemos? Sí. En el main, si va para abajo, el if, ahí no entiendo por qué no lleva la expresión. No se refiere a Porque validar i de rango está arriba. esperando dos enteros, pero está esperando dos enteros. ¿Y x e y qué son? Dos enteros. Por eso no tiene que llevar la expresión. No, cuando tú pasas un entero a una función que espera un entero, no pones el ampersand. ¿Cómo llamas tú a la función coseno de x? ¿Le pones el ampersand? O sea, si está esperando un valor primitivo, le pasas el valor. No entiendo la duda. No, pensaba que era igual que el de arriba. No, Que leer aquí hay números. un asterisco y aquí no. Vale. Estos parámetros son punteros, estos parámetros son enteros. Lo único que te está confundiendo es que se llaman igual. Pero olvídate de los nombres, se podían haber llamado de cualquier otra manera. ¿Bien? ¿Vale? Sí. Perfecto. Seguimos. Dice, captura vector de enteros, almacena en el vector v todos los valores entre m y n que cumplan la condición C2.
y hace return del número de posiciones del vector que se han ocupado, ¿vale? O sea que captura vector de enteros recibe, hemos dicho, vale, y hace return del número de posiciones del vector que se han ocupado. Vale. Recibe el vector. Aquí tenemos que confiar en que el vector que recibe es lo suficientemente grande como para almacenar todos los valores. ¿Vale? Bien, entonces, necesito una variable, vamos a llamarle contador, para jugar con ella, ¿vale? Entonces, no, contador no, le vamos a llamar i, pero también le vamos a utilizar una variable número, ¿no? Que, fijaros que lo que dice es todos los valores entre m y n, es decir, número puede empezar valiendo m. Entonces, en mi bucle, mi condición de partida la podía haber puesto aquí, ¿no? ¿Vale? Número empieza valiendo m y tiene que llegar, o sea, mientras sea menor que n, menor o igual, y vamos a trabajar en incrementos de una unidad. ¿Vale? Entonces, lo que tendremos que ir haciendo es que si cumple una condición, porque a lo que aquí me está diciendo es números que cumplan la condición C2. Entonces lo que hago es guardar en V de, la I empieza en 0, en V de I guardo el número que estoy procesando en esta iteración. Ahora vemos la condición C2. Y después lo que hacemos es incrementar la I. Bueno, pues nos cargamos, o sea, lo dejamos en una sola instrucción con el incremento de la I y ya está, ¿vale? Entonces, cuando este bucle termina, el valor de I es el número de elementos que ha procesado, ¿vale? Y ese es el que podemos devolver. La condición que nos dicen es que el valor num tiene que ser impar, ¿vale? Pues ya podemos decir que num tanto por 102 es distinto de 0, ¿vale? Y que además es el valor es impar múltiplo de m y divisor de n, ¿vale? Si es múltiplo de m, quiere decir que num tanto por ciento m sea 0. Eso es que sea múltiplo de n. Y como tiene que ser divisor de n, quiere decir que n tanto por ciento num tiene que ser igual a 0. Esa es la condición. ¿Alguna pregunta? ¿Puede ser que le falte el corchete del for? ¿Dónde? Perdón, el corchete de las llaves. No, bueno, lo podemos poner si queréis, pero no hace falta porque el if es una instrucción nada más. Ah, vale. Desde un punto de vista visual queda mejor, ¿eh? De hecho, lo he dejado aquí, que tampoco teníamos que haberlo puesto. Hay programadores que les gusta más estar jugando con el tema de las llaves y otros, pues que por no complicar excesivamente el código, porque si no empiezan a aparecer llaves por todos lados y se te multiplica por 2 la longitud de tu programa, ¿vale? Pero bueno, es un poco a criterio del programador. Vale, ahora vamos a aprender a manejar, a llamar a captura vector de enteros. Venga, entonces, si cumplen el rango, bien, lo cumplen y como lo cumplen,
lo que vamos a hacer es llamar a la función de arriba. A captura vector de enteros. Captura vector de enteros. Vale, necesito un vector. Pues venga, vamos a llamarle, imaginemos que sea un vector de los valores del sensor, ¿no? Valores del sensor, y vamos a imaginar que podamos meter pues hasta 100.000 valores. Más no consideramos. 1000 reservas de enteros en memoria principal. Vale, entonces, fijaros cómo, aunque yo he declarado aquí que espera un vector de enteros, fijaros cómo el entorno de desarrollo me está diciendo, oye, aquí estoy esperando un puntero a un entero, ¿no? Ya sabéis que sintácticamente hay esa variación, pero desde un punto de vista del lenguaje es lo mismo. Me da igual pasar un vector que pasar la dirección donde comienza un entero. Es exactamente lo mismo, porque a partir de esa dirección después habrá otro entero, otro entero, otro entero. Y esa es la idea del recorrido de los vectores. Vale, esto es X y esto es Y. Bien, esta función me devuelve un numerito, ¿eh? Me va a devolver un cuántos ha leído, ¿vale? Entonces ese cuántos tenemos que cogerlo. Entonces recordad, yo aquí no pongo corchetes. ¿Por qué? Porque él ya sabe que es un vector y lo que yo quiero pasarle no es una posición concreta del vector, sino la dirección de memoria donde comienza el vector. Y la dirección de memoria donde comienza el vector es el nombre del vector. Y X e Y son de entrada, porque son parámetros de entrada enteros que van por valor, no van por referencia, van por valor a la función. Función que devuelve un valor, ya lo estamos diciendo aquí, y que yo recojo en mi variable cuántos. ¿Alguna duda? Profesor, ¿funcionaría si al vector no le das un tamaño fijo? Si lo dejas en... ¿No? No. No puedes dejar el vector sin inicializar. Y te preguntarás, bueno, ¿y si yo no supiera qué tamaño vamos a manejar, ¿vale? Y lo quiero decidir en tiempo de ejecución después, yo que sé, en función de lo que sea, ¿no? Hago un estudio, o sea, llamo a una función aparte que me implemente, que me diga cuántos elementos hay, sin meterlos en ningún vector, ¿no? O sea, esta misma función que me dijera entre m y n cuántos cumplen, ¿no? ¿Cuántos voy a encontrar? ¿Vale? Entonces, aquí sería un i más y ya está. ¿Entiendes esta función? Y que yo pudiera, aquí no declaro tamaño y antes de pasarle el vector, quiero llamar a mi función cuántos voy a encontrar. ¿Cuántos voy a encontrar entre X e Y? ¿Vale? Y con este valor, pues inicializar esto. Bueno, esto es algo que voy a explicar en la siguiente clase, pero ya os anticipo que lo que se hace es declarar que sensor es un puntero a un entero y inicializar, o sea, hacer una reserva de memoria invocando a la función malloc. Malloc es una función que sirve para reservar memoria en ejecución. Entonces, lo que haría sería decirle a malloc que los que he calculado que necesito por el tamaño que ocupa un entero, ese es el espacio en memoria que quiero reservar. Tendríamos que hacer el include de la librería stdlib.h
y ya tendríamos la versión de lo que tú querías. O sea, ahora mismo mi programa funciona creando un vector del tamaño justo que necesito para el problema. En lugar de crearme un vector a lo bestia de 100.000 por si necesito 100.000 y luego a lo mejor estoy gastando solo 4. O lo contrario, necesito 100.005. Ya no puedo. Entonces, de esta forma lo haría. La función malloc me devuelve, me reserva del montículo. Acordaros cuando yo hablaba del stack frame que teníamos la pila y el montículo. Me está reservando de la parte del montículo, de la parte de abajo, me está reservando todas estas veces el tamaño que necesito para un entero. Después tengo que hacer una conversión para decirle que malloc, oye, esta reserva de espacio que te estoy haciendo es porque necesito guardarla como direcciones de memoria a partir de la cual voy a tener enteros. Entonces hago una conversión de tipo para decir malloc, pero traído a puntero a entero. Entonces ese puntero a entero es el que yo guardo en sensor, que lo he declarado como un puntero a un entero, que es lo que yo le estoy pasando a mi vector captura vector de enteros. Un puntero a un entero. Acordaros que cuando he puesto la función captura vector enteros, él ya me ponía el int asterisco, porque para él es exactamente igual manejar el vector que manejar un puntero a un entero. ¿Vale? Esto forma parte de lo que me queda explicaros de punteros en clase. Pero bueno, yo creo que ha estado bien como avanzadilla para demostraros el uso de la reserva dinámica de memoria. Bien, lo vamos a dejar como estaba. Vamos a quitar esto. Vamos perdón, esto que estaba, esto ya no necesito, ¿vale? Y lo demás sigue igual, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Y esta función no la necesitamos porque formaba parte de la explicación adicional. ¿Alguna pregunta más? Vale, ya hemos llamado al cuantos. Entonces, ¿qué tal si empezando en el i0 y menor que el cuantos y más, ¿qué tal si me muestras en pantalla? Vamos a poner aquí un salto de línea adicional y aquí un tanto por ciento de con un espacio y aquí ponemos sensor de i. Vamos a probarlo a ver si funciona. Si os parece, si me permitís la siguiente licencia. Bueno, no, venga, va, vamos a dejarlo. Es que estaba pensando que el 100.000 como diferencia era muy grande y nos pudieran salir demasiados valores, pero bueno. 6, a ver, 600.000. Cumplen, a ver qué ha pasado aquí con el cuantos. No ha encontrado ninguno. No ha encontrado ninguno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una ejecución de nuevo. 600.000. Vale, aquí he parado. ¿Veis? Estoy haciendo uso del depurador. Le he puesto aquí un breakpoint. Y puedo ver cuál es el contenido del vector, que está vacío. Por eso, ¿veis? No hay nada. No hay nada en el vector, en las 100.000 posiciones, porque el cuantos que me ha devuelto es 0. Muy probablemente porque no haya números que cumplan la condición. Es posible, ¿eh? Es posible. A lo mejor uno se pone a hacer enunciados que luego, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, si os parece. Vamos a hacer una cosa.
Y es quitar esta parte de acá, ¿vale? A ver si es que eso ha tenido que ver en el asunto. 600.000. Pues no. Algo nos está fallando. A ver. El num tiene que ser impar. Y tiene que tener como división, como divisor al 6. No estoy diciendo nada del otro mundo. Algo se me está escapando aquí. Vamos a hacer una cosa. ¿Veis? Y así este lo deshabilito. Y voy a poner aquí un breakpoint. 600.000. Si me para la ejecución ahí, me dice que estoy con el número 6. Le digo, haz un paso. No cumple la condición. O sea, el 6 no es impar. ¿Vale? Continúe para que venga otra vez aquí. Ahora estamos con el 7. Que obviamente el 7 sí es impar. Pero el 7 no es múltiplo de 6, ¿vale? Continúe, el 8. Todos los múltiplos, ¿no? Múltiplos de 6, el 43, por ejemplo, podría... ¿Qué número lo deben cumplir? Que sea múltiplo de 6 y que sea impar, pues el 43, ¿verdad? ¿Alguien ve por qué? Profesor, el múltiplo de 6, 43 no sería, ¿no? Sería 42. Ah, el 42, sí. Ah, no, claro, y Sí, no sería... es que son todos pares. Son todos pares, es verdad. Son todos pares, gracias. Pues vamos a decir lo contrario, que sean impares. ¿Vale? Entonces el problema estaba ahí. Que sean pares. Vale. 600.000. ¿Lo han cumplido? ¿Dónde está? Ah, no, que estamos parados aquí. Vaya. Vamos a quitar el punto de ejecución. 600.000. Vale, ahora sí. Y aquí tenemos todos los números que cumplen la condición, ¿vale? El cuántos, pues ha sido esto y he inicializado el vector. Vale, a ver qué nos falta. Dice, muestra valores. Imprime en pantalla siguiendo un formato concreto. Vale, entonces no es acá donde tenemos que mostrarlos. Entonces yo ahora me voy a hacer una función que devuelve void, que se llama imprime valores, que recibe el tamaño y recibe el vector del tamaño. ¿Vale? Recordad que según el estándar especificamos primero el tamaño y después especificamos el vector. Y entonces aquí y menor que tam y más y esto es el vector. ¿Vale? Esta sería mi función para imprimir valores. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con esto? Entonces, ¿cómo llamamos aquí a imprimir valores? Imprime valores, tengo que pasarle el tamaño, que es el cuántos,
y tengo que pasarle el sensor. ¿De acuerdo? Esto lo borramos. Y esto lo borramos también. ¿Vale? Y este lo borramos. Bien, pero no hemos hecho el formato. Esto vamos a quitarlo. No hemos hecho el formato que se nos pide todavía, pero vamos a probar que por lo menos imprime los valores. Venga, el primer número y el último. Bueno, pues veis, sigue funcionando igual que antes, con la diferencia de que en lugar de tener el bucle for aquí directamente, lo que hago es llamar a mi función. Le paso el tamaño y le paso el vector. ¿Vale? Imaginad, por ejemplo, que yo quisiera hacer aquí un breakpoint y quiero decirle, oye, ignórame las 5 primeras iteraciones del bucle. ¿Veis? Entonces vamos a ejecutar. En CodeBlocks es igual, ¿eh? ¿Veis? Ahora se me para la ejecución y veis, me ha impreso 5 valores, porque le he dicho que ignorara 5 iteraciones. Y entonces puedo ver ahora cuál es el estado de las variables. El tamaño es 36, que eso ya lo sé. Mi vector v, que el que tengo ahora mismo dentro de este contexto, el vector que estoy viendo es v, y mi variable i, que vale 5. ¿Vale? ¿Por qué estoy con i5? Porque me he saltado 0, 1, 2, 3 y 4. Me he saltado 5 valores, por eso la i vale 5. Y aquí tengo el vector, la dirección de memoria, correspondiente al vector que he recibido como parámetro. ¿Vale? Que aquí en este caso no me la muestra porque como es una dirección de memoria, o sea, él no ve un vector, ve un puntero a un entero. Sí veríamos el vector si estuviéramos en el contexto de main. Aquí a la izquierda vemos que main ha llamado imprime valores y que estamos aquí en este punto. ¿Vale? Otra parada que podía haber hecho, voy a parar la ejecución, a la hora de configurar esto, en lugar de ignorar las primeras 5 iteraciones, coger y decirle, oye, párate cuando la i valga 5. ¿Veis? Aquí pongo la misma sintaxis que utilizo con las condiciones en C. ¿Vale? ¿Veis? Se ha parado en el mismo punto, porque representaba lo mismo, la i5. Pero podríamos, fijaros, el valor que se toma es el 30, ¿no? En algún momento. Ahora voy a configurar esto y decir que se pare cuando el v de i sea igual a, sea mayor que 30. Se tendrá que parar cuando, no, mayor que 24. Le voy a ejecutar 600.000. ¿Veis? Se me ha parado la ejecución justo en el momento en el cual el VDI es la condición que he puesto. ¿Vale? Mayor que 24, porque ahora mismo el VDI vale el 30 y algo que salía antes. ¿De acuerdo? Estamos en la cuarta iteración, porque la i vale 3. Por eso me he impreso ya. Entonces aquí en mi menú yo puedo decir continúa otra vez hasta que vuelva otra vez a enganchar con en este punto de control. Pero ya no va a ocurrir. ¿Vale? O sea, sí va a ocurrir, perdón, en la siguiente iteración, porque va a seguir haciéndose cierta lo de ser mayor que. Si hubiera puesto igual, ya no se repetiría, ¿no? Y aquí están los steps. Los steps, ya sabéis que lo que hace es que cuando yo estoy haciendo la ejecución paso a paso, yo puedo coger y decirle, vamos a hacer una prueba, vamos a quitar este punto de control. Fijaros que además los puntos de control los puedo cambiar en ejecución, ¿eh? O sea, para decir, oye, no, a partir de ahora el siguiente punto de control me lo vas a poner aquí o me lo quitas de allá. Vale, imaginad que yo ahí pongo un punto de control en el printf, ¿vale? Y hago la ejecución.
Aquí está parado justo aquí en el hola, todavía no lo ha ejecutado. Le digo, oye, da un saltito, da un saltito, step over. ¿Veis? Ya me ha impreso hola, pero ahora la ejecución está aquí. Entonces, en este punto, yo puedo decidir meterme dentro o hacer un salto, o sea, hacer un paso en la ejecución, pero sin meterme dentro de la función. Si me meto dentro, ¿veis cómo el depurador continúa y se ha metido dentro de la función? Si en este punto yo le digo, da un paso saliéndote, bueno, en este caso, como está el scanf a la fuerza, me pide el valor, el otro valor. Bien, ya ha terminado la función printf. Obviamente no me quiero meter dentro, le digo step over, y ahora validar rango. Yo puedo decir step over, de forma que valida, llama a la función, coge el resultado y evalúa el if, en lugar de meterme a ver la función. ¿Cuándo me meto a ver la función? Cuando tengo dudas sobre el comportamiento de la función. Pero si la función la tengo muy clara, hago un step over, de manera que no me meta a ver cómo va ejecutando cada paso. ¿Entendido? Esa es la idea del uso del depurador, para que lo manejéis. Bien, más cosas. Bueno, en el enunciado se dice... se muestra un número en la primera fila, 2 números en la segunda, 3 en la tercera y así sucesivamente. ¿Vale? O sea que aquí tengo que hacer retornos de carro. Tengo que hacer retornos de carro. El retorno de carro, como, o sea, muestro un número, 1 en la primera fila, ¿no? 2 números en la segunda fila, 3 números en la tercera. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer es llevar un contador interno dentro del bucle que me permita ir cada vez más lejos y en función de si se cumple la condición, pues hago el salto de línea o no lo hago. ¿Vale? Os lo dejo para que lo penséis. Bien, esta es la idea del problema. Recapitulando, ¿qué tenemos? Tenemos funciones que solamente devuelven valores y las devuelven por referencia. Funciones que reciben valores por valor y devuelven un valor por return. Funciones que reciben una dirección de memoria, que es donde vamos a escribir, y reciben 2 valores de entrada y además devuelven un valor de salida con el return. Función que recibe valores y son todos de entrada. No escribo en ellos. Y además no devuelve nada, porque su efecto colateral es en la función printf. Y luego mi función main, que da la vida a enganchar la ejecución de las funciones anteriores, atendiendo al enunciado del problema. Se leen 2 números, se valida el rango, si cumplen el rango, veo cuántos están en el intervalo. Bueno, esto al final, bueno, sí, lo hemos usado para recorrer o sea, perdón, hago la captura y meto en el vector sensor de todos los valores en el intervalo X e Y que cumplen la condición, me devuelve cuántos elementos ha encontrado y después llamo a mi función imprimir pasándole el cuántos y el vector. Necesitamos saber el cuántos porque necesitamos saber hasta dónde recorremos del vector. ¿Vale? Y ya está, también hemos explicado y lo veremos el próximo día en clase, que podemos hacer reserva dinámica de memoria, en lugar de manejarlo como un vector, manejarlo como un puntero a un entero. Hacemos una reserva dinámica de memoria, donde le decimos cuántos elementos queremos y de qué tamaño es cada elemento.
Entonces eso lo que nos devolverá es un puntero a una dirección de memoria que hacemos un cast a entero y que lo asignamos a nuestra variable sensor. ¿Vale? Es el mismo tratamiento, pero con la diferencia de que la memoria es memoria reservada en el montículo, a diferencia de esta memoria, que es memoria reservada en la pila del stack frame de la función. ¿Alguna pregunta que tengáis? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada más? Por mi parte, ¿no? Muy bien, pues entonces, a ver, os copio el ejemplo completo. Voy a detener la grabación.